me metí en una pesadilla que por fin llegó a su final. Confío y sé que va a haber justicia. Vamos a hablarle ahora de vuelta de la modelo argentina Doris Mar, que vivió una pesadilla tras someterse también a una cirugía estética. Pero la de ella no fue en la barriga, sino en el rostro. En el rostro, Rally. Nosotros conversamos con ella en la Ciudad de México. Ella nos habló sobre esta dura experiencia que fue hace solamente, yo diría, año y medio, 2 años atrás. Y también nos habló de otros temas. Vamos a ver. Doris Mar es una bella argentina que por mucho tiempo trabajó en nuestro show hace ya unos cuantos años. Lamentablemente fue deportada porque no tenía sus papeles en Estados Unidos y desde entonces comenzó a vivir y a trabajar en México. Ya estoy en el proceso, falta muy poco para que me naturalice y naturalice también a mi niña. Sí, México es mi tierra, es mi familia, es todo para mí. Desde hace algún tiempo nuestra amiga tuvo grandes problemas con su nariz y nos cuenta. Sí, la tuvieron que reconstruir completa. Me gustaría contarles más de este tema, pero bueno, este tema está en manos de abogados, está en proceso de integración todavía, todo va bien y confío y sé que va a haber justicia. Todo comenzó con una cirugía que quiso hacerse de su nariz. Yo nada más me acerqué para poder respirar mejor, ese fue mi único fin y bueno, todos tenemos siempre un perfil favorito y dije, bueno, ya que está, todos conocen mi nariz y siempre he trabajado con mi rostro muy bien y siempre tiene una nariz muy bonita y siempre he estado muy feliz con mi rostro, era nada más una cosita de nada, porque ya que me iban a arreglar para poder respirar mejor, dije, ¿y se puede? Y me metí en una pesadilla que por fin llegó a su final, con final feliz. El final feliz terminó después de 4 cirugías y la última tuvo que ir a hacérsela a Colombia. ¿En qué momento fue que te diste cuenta que tenías que ir a Colombia? Cuando ya no estaba respirando prácticamente y estaba sufriendo ataques de pánico. Por las noches principalmente, me despertaba sobresaltada porque ya no podía respirar y somos todo, ¿no? Si no respiramos no tenemos vida. Así es que siempre cuidado, ¿no? Con quienes, en manos de quienes caemos. La última rehabilitación fue muy rápida. Sí, estoy cumpliendo 5 meses y aquí me tienen increíble con mi nariz de antes, porque tuve que llevar fotos de mi propia fisonomía, de mi propio rostro para que me vuelvan a hacer mi nariz. Fue muy delicado porque no había de dónde, pero no les puedo hablar mucho más de este tema por el momento. Raúl y Lili, muchísimas gracias siempre por estar ahí. Ustedes son mis padrinos, saben que los quiero mucho, 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 son muchos años de amistad y bueno, nada, los tengo en el corazón, como dice la canción. Y a cantarlo ustedes también, ¿eh? Los quiero ver brincando ahí, vamos. Los quiero mucho, gracias siempre por estar ahí. Pronto los voy a ir a visitar. Prometo. Gordito, ¡mua! Los amo. Doris Mar marcó una pauta muy especial aquí en el programa Raúl a través de los años. Te extrañamos aquí en El Gordo y la Flaca y qué bueno que al final todo salió bien. Yo sé, pero ¿sabes lo que pasa, Raúl? Y para cualquier persona que se somete a una operación, tú lo sabes, y de momento uno empieza a tener todo este tipo de complicaciones, señores. Pero lo de ella era estético. Imagínate, es una parte, Raúl, y la nariz, es una parte que, o sea, está tan expuesta a todo, que si eso te queda mal, Lili, como le ha pasado a tanta gente, es una preocupación, sobre todo ella que trabaja en esto. Ella tuvo problemas con la cirugía de la nariz. Hablando de lo que está de moda ahora, la película de Michael Jackson. ¿Cuántas veces no tuvieron que operar al rey del pop, Michael Jackson, de la nariz y nunca le quedó bien? Ese fue lo peor de su vida. Que lo tuvieron que operar y volver a operar de la nariz y nunca quedó perfecto, teniendo... Bueno, al final todo el dinero que quería, ir a los mejores cirujanos. Al final yo no sé lo que él quería, sí. Porque al final, Raúl, yo no sé, Anita, por ejemplo, Anita la cantante, ella como que le lleva al cirujano exactamente lo que quiere. Ahora ella mismo, ¿me entiendes? Te puedes dibujar, puedes buscar la foto de otra persona. Ahora, de que eso salga como tú lo quieres, no es lo mismo. Señor, es muy difícil. Entonces, yo no sé, yo como que... Es que el problema de las cirugías plásticas es un problema. La gente dice, no es fácil, y aquí hay mujeres que van y le dan la vuelta. Ah, me fui a... Yo me la he querido operar. ¿Me la opero o no me la opero? Yo me he querido operar. No. Pero es que la nariz es lo único que sigue creciendo. Me fui a tal Pero es que la nariz es lo lugar, único que sigue creciendo. No, señores. Ay, Dios mío. Pero a lo mejor un poquitico. Como... No ves que yo cada me vez que operé la digo, barriga no me porque es una dejan. cosa necesaria, porque lo que tiene que hacer por
porque ya me molestaba mucho, pero esta gente que viene a cambiarse la nariz, a hacerte esto, a hacerte lo otro. Oye, hay muchas veces que la operación vas de a la operar nariz tú? es una de las peores que sale y lo tienen que hacer una vez más y otra vez y otra vez. ¿Me lo opero o no me lo opero? No, no te prepares para Sí. ponerte. No, vamos, venga acá, mira, mejor ejemplo. Ven acá, Carlitos. Hay una operación que tú te puedes hacer para hacerte más alto, ¿sí o no? ¿El alargamiento? Sí. Sí. Es un proceso que dura 2 años, pero te rompen todos los huesos. ¿Cuánto puedes medir de más? Llega hasta 12 pulgadas. Hasta 12 pulgadas más. A mí no me hace falta, yo me quedo aquí abajo. Yo Mucha creo que es gente mejor haría conformarse. cualquier cosa por eso. Hay que conformarse con lo que nos dio Papá Dios, señores.